Es momento de recibir a nuestra entrevistada de este lunes aquí en la mesa de 8 a.m. Estamos con la abogada Valeria España para hablar del proyecto Cartografías Migrantes. ¿Cómo te va? Bienvenida. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, es un proyecto que se lanza el día de mañana y tiene vinculación directa como una herramienta para los migrantes sobre qué hacer y qué no hacer y qué necesidades tienen cuando llegan a Uruguay. ¿Es más o menos por ahí que viene? Exactamente. La idea desde el Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos y Data Uruguay fue poder promover una herramienta donde se sistematiza toda la información que se requiere para que cualquier persona que llega a Uruguay y que decide regularizar su situación migratoria y vivir aquí, pueda acceder a todos los derechos y pueda contar con la información de todo el aparato. ¿Cómo qué? Por ejemplo, uruguayo, digamos. Se puede partir de la base que una persona que llega a Uruguay no sabe, prácticamente conoce muy poco de lo que sería la institucionalidad uruguaya. Entonces la idea es poder sistematizar la información para que regularice su situación migratoria, para que pueda acceder a los derechos básicos como la salud. Muchas veces el Sistema Nacional de Salud es algo que desde aquí en Uruguay podemos dar por sentado, pero quienes vienen no lo conocen y en otros países funciona distinto. Pasa lo mismo con lo que tiene que ver con el trabajo. Y bueno, también damos información sobre lo que tiene que ver con vivienda y también sobre acceso a la justicia. Entendemos que de alguna forma la Constitución del país es muy clara, que establece iguales derechos para todos los habitantes de la República. Esto surge como una necesidad sentida de alguna manera. ¿Por qué surge esto? Obviamente que favorece la accesibilidad y de alguna manera centralizar información que no tiene que andar picoteando por todos lados. Pero ¿cómo es el inicio de esto? ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? Es un proceso que tiene su origen en la atención directa a personas migrantes que llegaban a Uruguay. Hay que recordar que desde el 2009 Uruguay presenta saldos migratorios positivos. Antes crecimos gracias a los migrantes, claro, ¿no? En el último censo. Exacto. Entonces, eso también cambió de alguna manera la composición de las migraciones, no solamente en el volumen, sino también en su origen. Estamos hablando de una migración que aumentó no solamente de la región, sino también del Caribe, como puede ser la migración de República Dominicana o cubana. O Venezuela, ¿no? De Venezuela ni hablar. En Venezuela porque en realidad me parece que los migrantes es el primer país que tiene más migrantes en Uruguay, ¿no? Venezuela. Claro, ahí lo que vemos es que en realidad el éxodo venezolano es el éxodo más grande que ha habido en los últimos años y en la historia en general. Estamos hablando más de 6 millones de venezolanos en el mundo, de alguna manera en diferentes lados. Y que obviamente Uruguay ha recibido personas de Venezuela. Y entonces entendemos que Uruguay ha dado pasos en relación al reconocimiento de derechos de las personas migrantes, pero también es importante visibilizar que de alguna forma la migración es algo positivo, que de alguna manera permite crecer a las comunidades en muchos sentidos. Y por lo tanto, si se disponibiliza la información, eso permite que no solamente las personas migrantes puedan acceder a ella, sino también es un dispositivo que también está abierto obviamente a cualquier usuario. ¿Este tema burocrático uruguayo es lento para el migrante o está a la par de otros países del mundo? Sin duda. Yo creo que hay muchas formas de analizar la situación migratoria en Uruguay. Es cierto que estamos en un contexto de una gran xenofobia, donde evidentemente simplemente en la región podemos ver que ha habido un retroceso en materia de leyes que protegen el derecho a migrar. Y en ese sentido, Uruguay creo que ha dado pasos importantes en ese sentido. Sin embargo, si comparamos Uruguay consigo mismo, obviamente falta mucho por avanzar y por lo tanto sí, la respuesta es afirmativa. Es un largo proceso para poder regularizar la situación migratoria. Encontramos algunas situaciones particulares, sobre todo de quienes precisan visa para entrar, y en eso que parece intrincado, que parece un laberinto, tratamos de que sea un recorrido, por eso la referencia a la cartografía, al mapa, que sea un recorrido que sea fácil de transitar, y que por lo tanto migrar no implique un renunciar derechos, sino el poder optar y elegir un nuevo país donde vivir, donde trabajar. Con información clara. Tú hablabas recién de varios aspectos, ¿no?, que tenían que ver con necesidades de los inmigrantes.
aspectos jurídicos, lo que tenía que ver con salud, etcétera, ¿no? Son varias puntas. ¿Cuál detectaron ustedes que es la que hacía más fácilmente agua o era más difícil para el inmigrante? Esa cantidad de aspectos que se han ido centralizando ahora a través de esta cartografía. Dijeron, este es el tema más complicado que tienen los inmigrantes en Uruguay. Yo creo que uno y que ahí hermana la situación con las y los nacionales es el tema de vivienda. Nos encontramos con que en el caso, por ejemplo, de educación o salud, hay un Estado que aún con sus deficiencias es un Estado fuerte que ha generado una red muy importante, una matriz de protección social muy fuerte, y lo vimos en la pandemia, ¿no? Qué importante fue eso. Pero obviamente en vivienda, cuando queríamos ofrecer estas alternativas, nos encontramos que en realidad es un poco, bueno, libre mercado el que determina un poco las posibilidades de acceso o no a determinado lugar donde vivir. Entonces, bueno, ahí la idea es poder, del proyecto también, identificar precisamente necesidades, donde vemos algunas dificultades, donde vemos tensiones, donde vemos crisis como la crisis habitacional, que en realidad es algo transversal a las personas sin importar su origen nacional. Entonces, bueno, esto además surge por una necesidad que ha reconocido la sociedad civil y también el propio Estado, incluso los organismos internacionales, en poder generar estos espacios de ventanilla única, por decirlo de una manera como más analógica, pero esta sería como la versión digital de esa ventanilla única, que a su vez tampoco inventa la rueda. O sea, lo que buscamos también es que ya los canales que el propio Estado ofrece para poder realizar trámites en línea puedan facilitarse para las personas migrantes, y en ese sentido hablamos de una especie de alfabetización en términos digitales para poder ejercer la ciudadanía digital en este acceso a derechos a través de la web. ¿La asesoría es para el que está ya en Uruguay o el que quiere llegar a Uruguay? Bueno, en realidad es un espectro amplio. De hecho, tenemos dos categorías, que es del bienvenido, de la bienvenida a nosotros, y preparando las maletas. Preparando las maletas sería, justamente jugamos con esta idea de la valija, la maleta, sería poder informar a la persona que quiere venir a Uruguay, bueno, qué documentos sí o sí tiene que traer, que tiene que preparar. Eso también es importante que lo sepa quien nos escucha, que bueno, quien viene a Uruguay necesita realizar una serie de trámites. Obviamente mucha documentación que trae la tiene que legalizar o apostillar. O sea, es un proceso que incluso los uruguayas que han ido al exterior también saben lo que implica eso, ¿no? Entonces, bueno, esa primera etapa de preparando las valijas, las maletas, es para poder tener esa información previa. Incluso hay trámites que se pueden hacer anticipadamente, incluso quien precisa visa lo tiene que hacer. Hay algunos orígenes nacionales que se precisa. Y después está del bienvenido a nosotros, que es sería como el último, el camino de llegada, digamos, la llegada, que es si una persona migra en Uruguay después de 3 o 5 años, puede poder aspirar a acceder a la ciudadanía legal, y por lo tanto, bueno, ahí también ofrecemos la información. También es importante que se sepa que para poder ejercer los derechos civiles y políticos, o sea, poder votar una persona migrante, pasan muchos años. Porque esto lo digo también porque hay muchas fake news que dicen, bueno, vienen migrantes a votar. Y en definitiva no, hay todo un proceso donde no solamente tienen que pasar estos 5 años, por ejemplo, sino que además tienen que pasar efectivamente 3 años de ejercicio de la ciudadanía después que se da la carta para poder votar. Entonces estamos hablando de que una persona... Más de 10 años. 10 años. Exacto. Entonces eso también creo que es importante. Exactamente. Entonces, bueno, tenemos como ese abordaje. ¿Cómo está posicionado Uruguay? Tú trabajaste en varios organismos internacionales y en ese sentido, con esta propuesta, digo, ¿cómo está Uruguay posicionado respecto a lo que son otros países en este sistema de cartografía de migrantes? Bueno, sin duda, como les comentaba, Uruguay, nosotros partimos de la convicción cuando pensamos este proyecto de que Uruguay puede tener la mejor política migratoria del mundo. Mejor del mundo. Tiene las posibilidades de tenerla, aún no la tiene, no la ha consolidado. Se precisa articulación institucional y voluntad política, pero podría haber condiciones para hacerlo. Obviamente hay algunas dificultades que se siguen dando,
como puede ser que puede haber precarización laboral. Hay muchas personas migrantes que llegan al país con determinadas calificaciones, pero que se terminan insertando en el sector servicios porque de alguna forma no logran o revalidar sus estudios o insertarse en otros campos. Y obviamente, si pudiera haber una optimización de eso, también lo que vemos... Igual ha mejorado con el tiempo, ¿no? Ha mejorado, sin duda, ha mejorado, pero bueno... espera, según dicen autoridades, es menos que si algunos años atrás, ¿no? Claro, pero bueno, ahí tenemos algunos desafíos que está bueno considerar, y sobre todo pensando en eso, o sea, en el enriquecimiento mutuo como comunidad. Lo hemos visto en la salud, hay muchos médicos extranjeros. Sí, hay muchos médicos extranjeros. Bueno, Valeria, ¿es mañana la presentación? ¿A qué hora y en dónde? Bueno, el lanzamiento es mañana a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de la Embajada de México, que está ubicado en 25 de mayo 512. Y bueno, es una invitación para poder celebrar el lanzamiento. Vamos a estar conversando en torno a la pregunta si Uruguay es un país de puertas abiertas. Sobre todo porque eso también nos permite reflexionar sobre, bueno, qué implica formar parte de una comunidad, sin duda, y bueno, y también reflexionar en torno a la idea de que, bueno, no solamente viene mano de obra, sino vienen personas, y por lo tanto es importante resignificar la migración en ese sentido, y bueno, y sobre todo apostamos mucho al encuentro, al mostrar que a partir de la migración los paisajes se enriquecen, podemos crecer en diversidad y bueno, esa es parte un poco de la apuesta de este proyecto. Claro. Así que bueno, las y los invitamos a quienes puedan acercarse. Ser de puertas abiertas no quiere decir solamente que puedan venir, sino que después que están adentro, qué posibilidades se dan, ¿verdad? Es así. Exactamente. No solamente que todos pueden venir, sí, puertas abiertas somos, el tema es después qué es lo que hacemos acá adentro. Exactamente. Sí. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes, muchas gracias.